a Francis, si puede poner ahí. Ya está ahí. Ese es el barrio donde viven Luz y ellos ni cuenta se han dado. Pero es un atardecer ahí en la zona de León Ventura. Y las dos naturalezas. Es linda la naturaleza, siendo una salida del sol o una puesta del sol. Es algo precioso porque Dios hace eso y la mano de Dios puede ver en la creación. Pero ahí está hablando no precisamente del amanecer o del atardecer. Ahí está hablando de lo que pasa adentro de nosotros. Dios dice en su palabra que hay dos naturalezas. Bien, una es espiritual y otra es carnal. Ahora, tiene que haber un requisito para que haya una naturaleza espiritual. ¿Cuál es? A ver, levantad la mano, como mis alumnos en el liceo cuando les pregunto. Fernando levantó la mano, el alumno ahí, sí. Excelente, o sea, seguir a Cristo, pero para seguirlo, ¿qué tiene que pasar antes, Fernando? Aceptarlo en el corazón como Salvador, como Señor en nuestras vidas. Excelente. Va a pasar de año, alumno. Muy bien, muy bien. Sí, José. Por consiguiente, como dice José, cuando, como bien dijo Fernando, aceptamos a Cristo, lo tenemos en el corazón, el Espíritu de Dios entra a vivir en el creyente. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, templo del Dios eterno. Qué maravilloso, ¿no? Que el Dios se limite, el Dios creador de todas las cosas, se limite a vivir en nuestro cuerpo. Es algo tremendo. Pero la mayoría de las personas, la naturaleza es carnal. Levantando la mano. ¿Tenemos esa naturaleza carnal? Sí, dijo Mónica. Muy bien. Tenemos dos naturalezas, los hijos de Dios. Muy bien. Una naturaleza que está influida por la presencia de Dios. Y otra naturaleza influida por lo que yo soy desde cuando nazco. ¿Vieron a Emma? Es preciosa, Emma, se porta bien, no hace nada malo. Bueno, hablen con Paula, van a contar lo que hace. Nacemos con esa vieja naturaleza, caída, perdida, malos, obedientes, orgullosos, todo en contra de lo que Dios es. Vamos a pasar ahí la segunda, Francia. Muy bien. Romanos, que es un poco, ¿no? Corrida ahí, ¿no? El problema del diseñador quedó corrida ahí. Romanos 8, perdón, 1 a 17. ¿Cómo es esa naturaleza espiritual? ¿Cómo es? ¿Qué características hay cuando eh, entra Cristo a vivir en nosotros? ¿Quién puede leer ahí en Romanos 8.1? Muy bien. Gracias, Mónica. No hay condenación. Cuando Cristo entra a vivir en nuestras vidas, no hay condenación. Cristo murió en nuestro lugar, resucitó. Dan vida nuestros cuerpos mortales. Esa vieja naturaleza, esa nueva vida a través de Cristo, obra una realidad actual totalmente diferente a la vieja. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos mortales van a tener vida por el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Como Jesús fue levantado de los muertos, nosotros
aunque lleguemos a la muerte, los que tenemos corazón, vamos a ser levantados de la tumba con un cuerpo similar al de Cristo. Solo tenemos la vieja naturaleza y vamos con el infierno. Dios quiere sacar a las personas, quiere salvar a las personas. Y por ese mismo espíritu, ¿no? Fue levantado. Ahora, ese espíritu vive en los hijos de Dios, declarados justos ante Dios. Dios nos ve justos, pero no porque seamos buenos, porque todavía estamos con la vieja naturaleza. Dios nos ve justos porque Jesucristo está intercediendo, está en el medio de Dios y nosotros. El Padre, para satisfacer la que precisaba, que Dios es un Dios santo, separado del pecado, tuvo que mandar. Y Jesús al tercer día resucitó para que Dios el Padre nos pueda ver a través de Jesús. Esa es la característica, la vida de la nueva naturaleza. Somos llamados hijos de Dios. ¿Quién puede leer el versículo 10 de Romanos 8? Y el 11 lo leíste también. Bien, muchas gracias Cecilia. Eh, Cristo vive en nosotros. Si Cristo vive en nosotros, tiene que haber un reflejo en nuestra vida del Dios verdadero. Si no hay un reflejo del Dios verdadero, algo está pasando en nosotros. Una cosa puede ser que no nos hemos a Cristo, a Cristo. De repente venimos a la iglesia, de repente ayudamos en una cosa u otra, de repente disfrutamos hacia los hermanos, pero no es propio. Pero nuestro cuerpo va a morir por causa del pecado y el Espíritu nos va a dar vida. ¿Qué quiere decir esto? Que la vieja naturaleza va a seguir actuando en nosotros, pero que Dios que ha puesto la vida, la nueva naturaleza, va a estar delatando nuestro pecado. Vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque nos va a doler ofender a Dios. Vamos a tener que ir a la presencia de Él, a confesar nuestro pecado y apartarnos con el poder de Dios, no con nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque ya hemos sido declarados justos. Ya no vivimos nosotros, ya vive Dios. Entonces, en nuestra vida tiene que pasar algo cuando Cristo. Cristo no está, para mí el pecar, jugar al fútbol. Para mí el pecar es como mirar televisión. Para mí el pecar es como mirar. Ah, me da. Pero si el que ha puesto el Espíritu de Dios en nosotros, no nos revela el pecado, no nos molesta, no nos mueve el piso, es porque precisamos a. Yo juego con el pecado como nada acontece. Yo disfruto el pecado, hay un problema. Si en mí no hay un llamado de Dios a que deje el pecado, a que abandone, a que viva lejos, hay un problema. Entonces el Espíritu de Dios, ese que levantó a Jesús de los muertos, vive en Dios. Y ese Dios que levantó a Cristo va a dar vida a tales, a ser ofende al hermano, lastra la vida de la vida de los que están. Esto voy a tener la presencia que no, el Espíritu de Dios no está. Dice ahí en el versículo 14, ¿quién lo tiene? Leerlo.
Muy bien. ¿Por qué? Digamos, damos cuenta que hay una vieja naturaleza en mí. Gracias ahí, Paula, por la lectura. ¿Por qué? A ver, Paula. ¿Por qué nos damos cuenta que en mí hay una nueva naturaleza? Hay una vieja y una nueva naturaleza. ¿Cómo me doy cuenta? El Espíritu de Dios, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Dijimos. Nos guía. El Espíritu de Dios nos viene a dar esta luz para el entendimiento de su palabra, que nos va a estar mostrando esto, fulana, fulano, esto ofende a Dios, esto te lastima, esto rompe la comunión con Dios. Si no vas a Cristo, si no confiesas tu pecado, si no te apartas, si no te enfrentas a la cruz de Cristo, a la persona de Cristo, no va a andar bien la cosa, no va a funcionar. La vida de Cristo va a estar. Es interesante, Dios nos guía, Dios nos guía. Dios nos va a ir mostrando en nuestra mente lo que está mal y lo que está bien. En el versículo 2, lo lea el 2. Muy bien, hay dos leyes de los que son. La ley del espíritu de vida y la ley del pecado, la ley del espíritu de muerte. Leyes. Dios a las personas características. Hijo de Dios, diablo. ¿Cuál es tu padre? A verlo. El Espíritu de Dios está en luz frente al pecado. Para ti el pecado, cualquier otra cosa, no importa en tu vida, el pecar, prende la luz roja. ¿Por qué? Porque ahí tienes que ir a la presencia de Dios, dar tu pecado, darte mal, en el poder de Dios, ¿no? Fuerza. Mi fuerza yo no puedo vivir la vida de Cristo. La fuerza del Espíritu de Dios, en la dependencia de Él, en la obediencia a Él, en la comunión con Él. No hay otra. Dice, por pertenecer a Cristo somos libertados del pecado. Por pertenecer a una fe sin fronteras tenemos la victoria. Eso dice, no. Pobre del que piensa que por pertenecer a la iglesia va a ir al cielo. Es triste, está muy linda la iglesia. A la iglesia local, ¿no? O sea, por venir al salón estamos hablando. Y ahí se dio cuenta. Por venir al salón estoy preguntando. Ahí está, ahí está. Por venir al salón estoy hablando. Muy bien. Porque la iglesia, también les digo, no se va a llamar una fe sin frontera, por las dudas. ¿Ah? Se va a llamar la iglesia de Cristo. ¿Ah? Pero es bueno aclarar y ahí mencionó Ceci. El pertenecer a Cristo, somos libertados del pecado. El poder del Espíritu lo ha hecho para salvarnos de la muerte. No es en mi poder, no es en algo que yo tenga, no es en algo bueno que haya hecho. El poder del Espíritu de Dios, Dios que nos va a sacar del infierno, nos va a traer a la presencia de Dios, dando nuestra. El Espíritu va a estar dando vida, la vida de Dios. Ahora, eh, no estamos obligados, no somos esclavos, no estamos obligados a hacer lo que incita la naturaleza carnal. Hacemos muchas veces, influenciados por la naturaleza carnal, pecado. Dios nos ha dado para decir, lo hago, no ofendo a Dios. Y ese poder
esa naturaleza que Dios nos ha dado, nos capacita en el poder de Cristo, ¿no? Para hacer morir las obras de la carne, ¿no? Morir, sí hacer morir esta por el poder del Espíritu, ¿no? La carne la hacemos morir. Dios lo hace por el poder del Espíritu. Se hacen morir las acciones pecaminosas. No tenemos el espíritu que nos esclaviza al miedo. El espíritu de Dios es el espíritu que nos libra, es el espíritu que nos lleva a vivir en paz con Dios. Muchas veces no vivimos en paz con Dios. Muchas veces vivimos nosotros cargando nuestro pecado. ¿Por qué? Porque no lo hemos dejado en la cruz. Muchas veces vivimos en una forma de buscar la justificación por nuestra cuenta delante de Dios. Y pensamos, bueno, si yo hago esto, leo la Biblia, si oro, cosas buenas y positivas, si voy a la iglesia tantas semanas, ahí puedo estar más cerca de que todas son cosas. Pero quien los recibe, ha prometido que estamos en la presencia de Dios, que le pertenecemos a Él, que somos de Él, que tenemos palabra. Que lo que Él ha dicho lo cumple, lo ha cumplido y lo hemos visto, lo experimentamos en nuestra vida. Entonces, no nos esclaviza al miedo, somos adoptados como hijos, ¿sí? Adoptados, nuestro espíritu está unido a nuestro espíritu para llamarlo Abba Padre, somos herederos. ¿Cuántas promesas y adoptados hijos? Éramos hijos, no teníamos nada que ver con Dios, éramos totalmente, éramos totalmente otra familia, una relación con Dios. Acá algunos padres hemos tenido el privilegio de ser padres que adoptamos, ¿no? Entonces, para mí es precioso el poder entender este significado de Dios de que adoptó. Que no siendo nada nosotros, nada, Dios nos hace, ya, nos lleva, ¿no?, a formar parte de hijos, la verdadera familia. Siendo totalmente opuesto, estando perdido, no dando nada a nadie por mí, Él me rescata. Qué maravilloso es lo que dice Pablo ahí a la iglesia en los Romanos. Somos herederos, participamos de gloria permanente. Porque como hijos de Dios, hoy escuchamos muchas iglesias, como por ejemplo, pare de sufrir. Bueno, a Dios, Dios es un real, maravilloso. Pero también pasar, padecer muchas veces por lo que Cristo padeció. Puede leer ahí, Romanos, versículo. eh, eh, Estamos dados a hacer nuestra naturaleza, nos hacer. El pecado, como es algo que no haríamos a Dios. El pecado agrada por esa vieja adentro. El pecado nos llama la atención. El pecado está y nos va a mover, a ir contra la naturaleza santa y tan mal por este ingrediente que tenemos nuestro. No porque Cristo
ya lo cargó en la cruz. Y al tercer día resucitó para librarnos, para salvarnos, para limpiarnos, para quitarnos, para dejar en el fondo del mar esto tan tremendo. Ahora sí, mal, disfrutan de este ingrediente. Si disfrutan de este condimento, si nada pasa en el corazón, en las mentes, en las vidas de ustedes, y el pecado los atrapa, nada pasa. Ahí sí tienen que sentirse mal, porque seguramente Cristo no está en el corazón de ustedes. Seguramente el Espíritu de Dios no pueda trabajar porque está. No es por venir a la iglesia. La Biblia habla en varios lugares del trigo, de la cizaña. Dios no va a quitar hasta que culmine, hasta que termine su obra, limpie lo que es de él, retire lo que es de él. O sea que si no eres trigo, eres cizaña. Esa maleza que hay que quitarla porque no tiene sentido, porque no va a dar fruto. ¿Qué precisa cizaña? Dejar que esto cambie, arranque lo que no sirve, ponga. Ahí en Romanos 8, los versículos 15 a 17 también, que me gustaría que alguien los lea, lo tiene ahí. Romanos 8, 15. Dice que no hemos recibido un espíritu que los esclavice al miedo, ¿no? La persona que no tiene a Cristo es común el miedo, es común la paz, que estas cosas, a dudas en acción y un estado de ánimo realmente afecta la vida. El que tiene es realmente libre de tanto sufrimiento causa. Em, y el Espíritu de Dios, como dije, está dentro de los hijos. Dios nos ha adoptado como hijos. Y le damos todo lo de Dios. Le damos todo lo que Cristo ha ganado por nosotros. Junto a Cristo somos herederos de la gloria de Dios. Pero vamos a participar, dice la historia, también tenemos que participar de su sufrimiento. Y lo dijo, vamos a tener aflicciones en el vamos a tener adversidades. Hoy quedo con el testimonio de Nancy, WhatsApp de la iglesia. Ya daba su historia de vida desde que ha ido conociendo a Cristo y contaba sus luchas también. Algunos más de cerca las luchas de Nancy, ya le su y uno puede ver la vida de Dios que pasamos por momentos de soledad. También estamos lentos hasta tal punto de querer morir de la vida de Elías y otros que hoy escuchamos las que pasamos. Pero tenemos que mirar al Señor, que
apoyarnos en la persona de Jesucristo. Tenemos que confiar, depender en ese Dios verdadero que es real en nosotros, ha bendecido de tal forma. Nosotros como seres humanos muchas veces tenemos la mirada muy baja. Muchas veces como seres humanos somos tentados a mirar eh, en el ámbito terrenal, solo las cosas tangibles, pasajeras, pero somos llamados a mirar lo eterno, mirar reales, mirar con la óptica de Dios. Es normal, es natural, pero Dios quiere que vivamos apoyados en el poder del Dios verdadero, no en nuestras fuerzas. Cuando nos miramos a nosotros, no podemos salvarnos en el versículo 3 por la ley de Moisés, porque la carne es débil. Ahí en Éxodo 20, el 1 a 17, no lo vamos a leer, pero menciona la serie de pecados que Dios le había dado a Moisés, las tablas de la ley. Adorar al Señor Dios, no adorar ídolos, no mentir, no matar, no adulterar, no hablar falso testimonio contra tu cantidad de leyes que Dios le dio al pueblo. Y el hombre no puede cumplir. Nosotros podemos cumplir. Para eso la ley de Dios. Porque nosotros fallamos. La ley para darnos a conocer quiénes somos. No hay justo ni a un uno. Pero Dios es justo. Pues lean ahí Éxodo 21 17. Que Dios declara fin del dominio del pecado en nosotros, enviando a Jesús en carne. Nadie podía cumplir la ley. Dios exigía sacrificios de animales, de aquellos corderos perfecto, que roto, sano, joven, nuevo. Tenían que ofrecer para que Dios pasara por alto sus pecados. Pero vino Cristo, pero perfecto. ¿Y ahí qué pasó? Ahí están nuestros pecados, pero no pasados por alto, fueron perdonados. Entonces, ese cuerpo, Dios se hizo igual que nosotros. La persona del Hijo, de carne y hueso, pero sin pecado. ¿Para qué? Para poder cumplir la justicia. Entonces ya no vivimos nosotros, ya vive Cristo. Los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, ya no vivimos nosotros, ya vive Cristo. Entonces, Cristo muriendo y resucitando en la cruz, ha librado del pecado y de la muerte. Verlo, y tenerlo. Tenemos que decir, Dios, ese poder y para poder vencer el pecado. Yo no puedo vencer el pecado. Yo peco, corazón, mi alma, forma, no puedo, Dios. Lo que tiene que agarrarse del poder de Dios, llamar a Él, Señor, sálvame, sálvame de caer en tal o cual. Cada uno sabe qué pecado y qué pecado está trabajando. Qué pecado está moviendo el piso, qué pecado está intentando destruir la vida. Cada uno sabe que si tenemos al Espíritu, ahora si no sabes qué es pecado, qué pecado hay en tu vida, clama a Cristo, perdona mi pecado.
Versículo 4, ¿quién lee ahí? No sea la exigencia de la ley a favor nuestro, que vimos nuestra naturaleza. Nosotros, si a Cristo hay un anhelo de hacer que Dios nos manda. Eh, por eso la obra, la cruz, que esa exigencia de la ley a favor de nosotros porque ya cumplir. O seguimos la naturaleza cual, naturaleza de Dios, es ahí vemos Dios cumplido en Jesucristo. Pena. Para eso, la obra en la cruz. En el 5 dice, piensan las cosas que agradan al Espíritu. ¿Qué piensas tú? Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas naturaleza carnal. Pero los que estamos por el Espíritu le agradan a Dios. ¿Qué hay en tu cabeza? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Están las cosas de Dios? ¿O lo que hay es el pecado? ¿Qué cosas hay en tu cabeza, en tu mente? Las dos. Pero ¿cuál te domina? Pero es importante que tienes que tomar decisión. Porque para seguir, tomar una decisión. Te quedas acá, vas a tener que dormir en el salón toda la noche. Menos que hay colchoncito. Pero vas a tener que seguir. No quieres dormir acá, vas a tener que seguir por la portera, agarrar el vehículo o las piernitas para tu casa. La vida de Dios, tenemos que seguir la naturaleza de Dios, no la naturaleza. Tomamos una decisión. No estamos estancados. O estás siguiendo la naturaleza pecaminosa o estás siguiendo la naturaleza de poder de Dios. El versículo 6, tenemos que permitir que controle la mente. La mente lleva a vida y paz. Tenemos que entender que le damos lugar a Dios, Él va a ir controlando. Él nos va a ir guiando. Dar lugar a Dios, que nuestra mente esté ocupada en las cosas. Hoy en día hay muchas atracciones. ¿Vieron cuando se le hablo de ese pasaje donde fue mostrándole cosas? Me adoras, te voy a dar esto. Vas a ir por acá y aquellas luces que da, vas aquí, todo lo vas a tener. Vas a realmente estar en una posición. El enemigo de Dios a movernos, a sacarnos la mirada. Tenemos que permitir que Dios, para eso estamos palabra, en oración, en busca día a día. En esto que están en la iglesia, la palabra de Dios es ponerte a lo que Dios dice, ponerte a lo que Dios manda, ponerte a obedecer lo que Dios ha determinado. Entonces, ¿qué va a traer? Va a traer vida y paz. ¿Es cierto que a veces no te paz en la vida o a mí me pasa?
estamos como atribulados, o solo a mí me pasa. Estamos confundidos porque estamos en la presencia de Dios. El Señor, mi paz les dé paz. No la da, es reconocer que estamos atribulados, pero si le estamos dando el lugar a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a experimentar vida y paz. Así, paso, tú hablas así, que bueno, tienes una vida diferente. No, todos de Dios iguales, Dios requiere lo mismo, que Él nos controle y nos para que el resultado en tu vida sea de vida. No hay vida, paz en mí, es porque la naturaleza vieja está tomando su control. Cada uno sabe que en nosotros está viendo esa paz de Dios, esa vida que el Señor Jesús dio, el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a Dios, no es por mí, no es por la iglesia. Está bueno que estén escuchando la palabra de Dios, pero no es por sentarse en los bancos de la iglesia que van a tener la paz y la vida que ha prometido. El camino correcto no es por estar sentado en los bancos de la iglesia, no, es algo bueno. Pongan a la palabra de Dios. Es por la presencia de Cristo en ustedes, en el corazón de ustedes, en mi corazón. Entonces, en el versículo 9 dice que esta naturaleza no está dominada por la naturaleza pecaminosa, está dominada por Dios. Yo no puedo salir del pecado, como a todos me parece que nos ha pasado, es porque estoy dándole lugar a la vieja naturaleza y le estoy dando el lugar a Dios. Porque el poder es en Jesucristo que venció el pecado, venció la muerte y venció a Satanás y no es en mi fuerza, es en el poder de Cristo. Entonces, si estoy siendo dominado por el pecado, es porque la vieja naturaleza está venciendo. Si el Espíritu de Dios vive en nosotros, somos controlados por el Espíritu. Yo estoy siendo controlado por el pecado, es porque le estoy quitando lugar a Dios en mi vida, porque no le estoy dejando a Dios que trabaje, porque hay muchas cosas alrededor que están sacando la mirada de Dios, como quiso Satanás bien hacer con Jesucristo, sacarle la mirada del Padre, la dependencia que tenía el Señor del Padre, estando 40 días en el desierto sin comer. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces nos llenamos de pan. Me refiero al pan francés. Me refiero a muchas que sacan la mirada de Dios. La palabra en segundo plano. ¿Cómo va a haber vida y paz en nosotros? ¿Cómo vamos a querer una vida de bonanza, de bendición de Dios? Una vida de bonanza, no estoy hablando libre de sufrimiento o de problema, estoy hablando de experimentar estar en la presencia. Entonces, si el Espíritu de Dios vive en nosotros, somos controlados por el Espíritu. Vamos a ver entonces qué pasa cuando está la naturaleza vieja, carnal, en la próxima ahí. Muy bien, con la naturaleza carnal hay un dominio, como ya habíamos mencionado algo, de la naturaleza pecaminosa, que piensa en las cosas pecaminosas, ¿no? Ahí en el 5 que ya se leyó, está claro ahí que los que están dominados por esa naturaleza es un no pensar, es una inclinación continua a lo malo, al opuesto a Dios, una inclinación continua a aquello que
destroza, que nos hace mal, que nos afecta, ¿no? En el versículo 6, que lo leímos también, ¿cuál es la consecuencia? Lleva a la muerte. Al permitir que la vieja naturaleza les controle la mente, lleva a la muerte. La palabra dice que la paga del pecado es muerte, ¿no? Por eso morimos, pero que el regalo de Dios es la vida eterna. ¿En quién? En Jesucristo. Lleva a la muerte. Tu pecado y mi pecado lleva a la muerte. Lo único que nos puede librar de la muerte es lo único que nos puede librar de la muerte. Pues, nuevamente, hablando de la naturaleza carnal, el versículo 7 dice, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo va a hacer. Si tú no te importa la ley de Dios, si te importa la palabra, si nada te importa lo que escuchas vez tras vez en la iglesia y no lees en tu casa la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice ahí en el versículo 7? No vas a hacer caso. O vas a vivir la vida de Dios. Vas a recibir las consecuencias del pecado, que es la muerte, el dolor, el sufrimiento. Entonces tú tienes que tomar una decisión de cómo seguir. Tú eres el que toma la decisión si eres un hijo de Dios y estás dejando que la vieja naturaleza te esté controlando. Tú tomas la decisión, no puedo tomarla yo, no puede tomar Dios por ti. El Espíritu de Dios trabaja, trabaja y trabaja, pero si tú no decides, Dios obra de esa forma. Entonces, si nunca obedeces las leyes de Dios, nunca lo vas a hacer. El versículo 8 dice que los que viven bajo el dominio de esta naturaleza nunca pueden agradar a Dios. Si no tienes a Cristo en tu corazón, no hay forma de agradar a Dios. Si tienes a Cristo en tu corazón, Dios se agrada porque viste a Cristo. Para Cristo está en tu vida trabajando. El Espíritu Santo puede ser. Ahora, en el versículo 9, que no tiene el Espíritu no puede ser controlado por él. ¿Por qué no puede ser controlado por él? Porque no está en dominio de la persona, no está dentro de la persona. Está dominado por la naturaleza caminosa. Pero si Dios vive en cada uno de nosotros, los que tenemos el Espíritu de Cristo, eh, pertenecemos a Cristo, va a trabajar cada uno de nosotros. Era ahí la próxima y última. Me quedo ahí. Bueno, conclusión, ¿en cuál de estas dos naturalezas huyes? O, ¿en cuál de estas dos naturalezas te la vieja o en la nueva? ¿Cuál te domina? Porque ya la vieja naturaleza la tenemos todo. Ahora te incluye la espiritual o la carnal. La carnal, no hay forma de quitarla. Carnal, quitarla. La naturaleza espiritual no hay forma de quitarla tampoco. Dios hace, adopta, ve en nosotros. Ahora, ¿qué naturaleza el control en tu vida? Es una pregunta para concluir, no hacer. Fácil saber, ¿eres dominado por el pecado, desobediente? ¿No te importa practicar lo malo? ¿Te mantienes o eres esclavo de Cristo? El Espíritu dando tu carga en la cruz de Cristo. Responde solo si las dos naturalezas están en la espiritual. Bueno, tienes que reconocer la cruz de Cristo, dar tu pecado, darlo. Ahora, si la naturaleza nueva, ¿cuál? Está en ti, está en ti. La cosa ando, está habiendo un problema. También tienes que dar tu pecado, dar el pecado, el poder de Cristo.
a Dios que te trae día a día. Dios te salvó a buenas para que no se para que la vida de Cristo, Dios me salvó para eso. Bueno que nos hagamos estas preguntas, porque si soy un esclavo de Cristo, voy a estar sometido a lo que Dios dice en la palabra. Voy a dejar el pecado, me va a pesar el pecado, lo voy a llevar a la cruz de Cristo, lo voy a dejar en el lugar en que, hermanos, cada uno podamos ver, va a ser que es Cristo, la vida de paz, no libres de la vida de los bajos, diario. Damos, Señor y Dios, amado, gracias por ser a través de la iglesia, allí, el apóstol, y a la iglesia de Roma. Qué tremendo Dios es nuestra naturaleza vieja, muerta, nada, la mente y corazón que esta. Gracias por esta naturaleza que va llevando Dios a estar ahí. Gracias por Dios el poder para ganar, ya que tú nos das en mundial, que cada poder de Cristo que nos ayude a darnos, a examinarnos, a conocer diferentes sentimientos, que nos lleves camino, un camino de perversidades como el camino eterno, como bien